Aquí Carlos Contreras comenzando esta transmisión de el análisis nuevamente de Café del Trader en este día que es 22 de enero del 2019. Tenía tiempo que no subíamos un video. Había estado el mercado en un movimiento pues algo un poco lento, alcista. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en estos días. Sin embargo, vamos a ver lo que pasó en estos días y cómo nos puede interesar. Nuevamente Carlos Contreras de cafedeltrader.com, asesor de estrategias de inversión, figura 3. Y aquí comenzando con nuestros comentarios. De hecho, pues cómo está un poco la situación para hacer el preámbulo de este análisis. Este análisis ahorita nos centramos un poquito en lo que ha ocurrido. El mercado ha tenido una subida realmente bastante importante. En el caso del Standard & Poor's había llegado prácticamente hasta los niveles de 263 aproximadamente, 264 muy cerca, y había estado pues subiendo prácticamente desde el inicio de año. Una de las razones es el tema de las pláticas entre China y Estados Unidos por el tema de la guerra comercial. Por ahí hubo un par de días en que hubo algunas noticias que comentaban de que ya estaban por encontrar un acuerdo, que estaban buscando la manera de China de cómo balancear el tema de lo que es el comercio, de cómo compensar. Recordemos que Trump pues inicia esta guerra comercial debido a que él considera que hay un gran desbalance entre lo que consume tanto Estados Unidos de China, y China a la vez ha aprovechado y ha pirateado varias de las patentes de varios productos o tecnología de Estados Unidos, haciéndolas muy baratas y pues inundando el mercado norteamericano de productos chinos, en los cuales pues él clamaba que muchas de las patentes no se estaban realmente pues respetando por parte de los chinos. Los acusaban inclusive en algún momento de estar pirateando información. Y entonces pues ante estas declaraciones y las tarifas que impuso Estados Unidos a todo lo que eran los productos chinos, lo cual pues merma toda la exportación de China hacia Estados Unidos, pues los mercados habían bajado al final del año. Ahora recientemente que comienza el año, pues tenemos ya algunas cuestiones de que están llegando ya finalmente los chinos con Estados Unidos a un acuerdo. Otra noticia que también fue importante esta semana fue el Producto Interno Bruto que reportó China y que no estuvo tan separado de lo que era la expectativa. Entonces pues esto causó de que el mercado pues todavía continuara con su subida. No ha terminado, pero vamos a ver las gráficas, cómo está el Standard & Poor's el día de hoy, qué es lo que podemos ver de todo esto que ha ocurrido. Entonces vamos a cambiar nuestra pantalla de análisis y vamos a comenzar a revisar lo que ha ocurrido de manera resumida. Pues qué es lo que vemos, que aproximadamente desde el inicio del año estamos viendo con la fecha desde en este caso pues bueno, después de Navidad, desde el 26 comienza el mercado a ascender. El inicio de año hay una ligera bajada así como al segundo día hábil, pero nada más es momentáneo, y la subida del mercado pues ha continuado de esta manera. Como vemos, este fue el fondo por acá. Vamos a tener aquí esta zona del fondo, y pues la subida que mencionábamos, hubo un pequeño retroceso de un día nada más, y realmente pues a partir de eso una pequeña consolidación que se dio entre el día de la semana del 7 como al día 10, y ahora pues la subida ha continuado, ¿no? Entonces pues ya vamos muy cerca de un nivel importante. De hecho pues el máximo que alcanzamos en este caso fue 267, prácticamente fue 266.98, que fue el día lunes, el día viernes, porque el lunes fue día feriado en los mercados norteamericanos. Y entonces el día de hoy pues hay una pequeña bajada que estamos viendo aquí al final. Hubo un gap hacia abajo y entonces aquí sí hubo una pequeña bajada, ¿no? Algo de lo que ocurrió la semana pasada, que también
tiene cierta importancia es que reportó Netflix. Vamos a ver en este caso cómo se veía la gráfica de Netflix. Aquí me va a permitir cambiar algunas de las acciones que estoy monitoreando. Veamos Netflix, que en este caso, si vemos, vamos a revisar su gráfica de 30 minutos para ver varios días, digamos un periodo importante de varios días. Y Netflix, pues a pesar de que muchos analistas la han seguido recomendando para que suba Netflix, y entonces vemos como, por ejemplo, unos días antes de su reporte, esto fue por el día 15, pues hace esta como pequeña gap hacia arriba por la expectativa, empieza el día 15 y estos días previos a su reporte, que fue el día 17 por la tarde, veamos cómo el día 17 hace este sacudida hacia arriba, hacia abajo. Lo que pasó con Netflix es que los resultados que dio no fueron realmente aquellos que se hubieran esperado tan buenos, pero sin embargo tampoco estuvieron tan mal. De hecho, una noticia que ayudó a que subiera, que fue la de acá, de este día 15, fue que iba a aumentar, anunció que iba a aumentar las tarifas en diferentes países, y entonces pues dado el número de suscriptores que tiene, pues eso inmediatamente los inversionistas lo consideran como mayores ganancias. Entonces pues hizo este gap hacia arriba, continuó un poquito, se mantuvo algo horizontal, y después que dio su reporte el día 17 por la tarde, pues vino esta sacudida, pero sin embargo al final hubo otra vez una pelea donde volvieron a subir el precio hasta acá arriba, ¿no? Entonces el precio quedó un poquito arriba de 350. Y pues, ¿por qué tendrá importancia en lo que pasa con Netflix? Le hago un poco de hincapié porque pues es una de las acciones importantes en el grupo de acciones que le conoce como el FANG. El FANG, que es Facebook, Amazon, Netflix y Google. Y pues sabemos que estas acciones son una parte importante de lo que conforma al Standard & Poor's e inclusive al índice tecnológico, al Nasdaq. Entonces pues casi lo que va pasando con estas compañías es un buen termómetro de lo que los inversionistas están esperando ver o entender de los mercados. Entonces en este caso lo que pasa con Netflix es que a pesar de no dar los reportes tan en línea como hubieran querido, pues hay una ligera bajada, pero al final hay una ligera subida al final del día de ese del reporte y bajada. Entonces no pasó como en el trimestre pasado, que tuvimos un gran gap hacia abajo donde los inversionistas prácticamente aventaron la acción, no les gustó, hicieron un berrinche. En este caso se vio que la reacción fue más moderada, como un poco más resignada, y a pesar de eso el día de hoy pues tuvimos una bajada que seguramente fue la que influenció a los mercados a bajar también. Tuvimos varias acciones que estuvieron bajando. El Standard & Poor's pues fue también el que hizo esta bajada, y entonces pues eso pues causa que precisamente tengamos este movimiento a la baja el día de hoy. ¿Por qué se menciona un poco que el día de hoy fue a la baja? Pues alguna de la explicación que están dando algunos de los analistas pues fue que efectivamente pues se tuvo ahí un cierto miedo todavía del tema comercial entre China. De hecho yo pude mostrando un poco el trade del día de hoy. Yo hice un corto el día de hoy con Netflix. Aquí está el corto, empecé aquí. Yo precisamente por esa mini tendencia que ya llevaba hacia la baja, esperé a que hiciera un pequeño rebote hacia arriba y que bajara. Entonces tomé esta sección del movimiento que está aquí del lado izquierdo, aquí tomé utilidad y bueno, naturalmente pues volvió a regresar, hizo sus movimientos que luego hace a mitad del día y bajó más al final del día, inclusive mucho más. No era un trade para mantener, esa no era mi estrategia, me hubiera podido haber agarrado más y esa hubiera sido mi estrategia, pero pues decidí tomar nada más la parte de este lado, ¿no? Entonces pues un poquito también yo considerando esa hipótesis de que ya pronto puede empezar a llegar ese famoso rebote, ¿no? Vamos a regresar un poquito al Standard & Poor's para comentar lo que pudiera ser la hipótesis de lo que puede pasar en estos siguientes días, ¿no? Hay varios analistas que están considerando que esa bajada pudiera llegarse a consolidar algunos días más. Vamos a revisarlo aquí. Algunos analistas consideran que pudiera ser que esta no sea un rebote totalmente, sino que esto se consolidara
y entonces si se consolidara varios días después de los reportes, dado que no fueran tan malos, entonces podríamos tener después una continuación hacia los niveles pues originales que teníamos antes de que se cayera el mercado, ¿no? Por lo menos hasta esta cresta. Esa es una probabilidad si no tenemos una bajada abrupta en los siguientes días. Si por el contrario mañana o en los siguientes días tuviéramos una apertura con gap hacia abajo, por ejemplo, abajo de estas velas, pues esta ya es una cierta formación de rebote que pudiera estarme indicando que ahora el movimiento del mercado le toca una bajada después de todo esa subida que había tenido en los días anteriores. Voy a volver a regresar a la gráfica completa. Entonces, considerando el escenario del rebote, vamos a suponer que rebotara el índice nuevamente hacia los mínimos. Vamos a revisarlo. Ahí está cómo se encontraría. Entonces tenemos que esto pues pudiera bajar y nuevamente pues estaríamos pensando que pudiera llegar a estos niveles. Aquí hay un nivel de soporte ahora y pudiéramos ver pues si en caso otra vez de que hubiera noticias negativas que llegáramos hasta un nivel más bajo. Yo esperaría más bien sinceramente que llegara si bajara, como fue un rebote, llegara por este nivel de 245 y viéramos ahora sí remontar de nuevo esta onda hacia arriba, este movimiento de precios hacia arriba. Sin embargo, pues un escenario quizá también no tan altamente probable en mi opinión, pero que pudiera ocurrir es que si rompe este nivel de 245 se fuera e inclusive pudiera probar un mínimo más bajo con una cierta divergencia en el indicador de abajo de MACD. Quiere decir que la debilidad podría bajar muy rápido y quiere decir que es una como posible agonía de esa bajada ya finalmente y entonces volviera a subir. Una de las tesis que hay en este año es que pues definitivamente todavía en este año no va a venir, muchos asesores comentan que ellos definitivamente creen que no va a haber un movimiento o una corrección importante, o sea, un movimiento bajista en el mercado, y entonces pues dado eso esperan que haya una especie de recuperación, ¿no? Voy a tratar de verlo en otra gráfica un poco más grande. Vamos a revisarlo desde el punto de vista aquí en nuestras gráficas de Estados Unidos. Vamos a verlo un poquito con mayor precisión aquí. Entonces para esto voy a dejar la gráfica semanal. Vamos a esperar a que refresque. Ok, entonces me voy a ir a una sola pantalla. Ok, entonces aquí tenemos nuevamente la gráfica. Aquí esta me permite moverla más a la derecha para poder plantear qué es lo que podría pasar. Entonces hablaba yo de que aquí estamos en estos días. Esta es una gráfica semanal. Podría ser que semanalmente esto bajara y volviéramos a tener el movimiento hacia arriba. Eso es lo que prácticamente yo pensaría que puede hacer más bien y de acuerdo a lo que los analistas mencionan. Ese movimiento pudiera darse pues en el resto del año o pudiéramos tener esa consolidación lenta en esta zona y muy tarde al final del año subir, ¿no? Son un par de escenarios posibles. Otro escenario que pudiera ser no tan halagador o tan bueno sería que esto se cayera un poco más y llegara a tocar otro nivel más inferior y aquí pues volviera a ser, pero hiciera una divergencia que me querría decir que ya el movimiento ya no tiene tanta fuerza hacia abajo, es decir que tuviera más velas verdes que las rojas que hiciera hacia acá abajo, entonces hablaría de que ya se está acabando este movimiento a la baja y podría ser que ya entonces sí remontáramos hacia la subida el resto del año. Entonces, como ven, estos días son como cruciales, son importantes, por eso precisamente la importancia de ver qué hace Netflix y algunas de las importantes en estos días, porque pues dependiendo de cómo se comporten los inversionistas en esas acciones, pues va a ser mucho cómo se va a teñir el comportamiento del resto de las acciones, ¿no? Entonces, inclusive en las mismas bolsas como en la de México tenemos una subida similar. Voy a cambiar ahora la bolsa de México. Tenemos una subida similar en el índice, en el NASDAQ,
como vemos es muy parecida porque pues todas las bolsas finalmente están correlacionadas. Tenemos esta subida y hoy está haciendo precisamente esa señal rojita. Puede ser que bajemos y yo esperaría que después continuemos con este movimiento. Por esta razón, si ahorita quisiera uno entrar a acciones pensando de que estaban baratas, eso ya probablemente el momento ya pasó. El momento era un poquito por esta zona que inclusive había marcado en otro de los videos como amarillo, este pequeño recuadro, y entonces ahí era un poquito una zona para tomarle un poco de utilidad a esas acciones desde el fondo. Pero sin embargo ahorita ya que estamos muy arriba, yo creo que ya no es un momento de entrar, sino más bien es momento de tomar algo de utilidad en este punto de las acciones que tomamos más abajo o que ya tienen utilidad aquí, esperar ese regreso posible que va a ser por esta zona, como que lo va a hacer sincronizado con el Standard & Poor's, y entonces ya ahí sí tratar de volverse a montar en el siguiente movimiento hacia arriba. O sea, si baja acá y vuelve a hacer una señal así como tipo una vela pequeña o una vela comprimida, pues el movimiento que continúe ya podría ser una mejor entrada confirmada para tomar un movimiento que llegue más lejos, ¿no? Entonces, mientras, pues tomar algo de utilidad en esta zona, esperar a que regrese y después volver a inclusive a incrementar o volver a, si no queremos arriesgar, dejar la posición que teníamos originalmente para acá. Es lo que yo pensaría, porque podría pasar el otro escenario que comentaba, que si nos queremos adelantar demasiado también, que esto pues podría bajarse más y podría ser otra vez así un fondo que llegara por este nivel, ¿no? Entonces podemos estar esperando que quizá intente hacer esa W. Esto en el caso del Standard & Poor's pues podría hacerlo no tanto como una W así exactamente, pero pues sí estaría repitiendo esos dos mínimos acá abajo de esta forma, que lo pinté similarmente aquí podría estar haciendo esto, quizá no tan fuerte, pero ese sería un escenario un poco más negativo, más oscuro, ¿no? Yo sinceramente espero que no llegue tan abajo, que continúe, o bien inclusive ya mencionaba yo que podría consolidarse aquí y eventualmente seguir, ¿no? Entonces son como tres escenarios que yo considero que son de los más probables. Sin embargo, no puede haber uno más, entonces algunos adicionales. Recordemos que siempre aquí hablamos de probabilidades, entonces no podemos considerar certezas cualquier hipótesis. Siempre lo importante más bien es tener nuestro plan y tener nuestro control de riesgo siempre bien colocado en caso de que la hipótesis que planteamos pues no sea la que está ejecutando, ¿no? Y también observar pues cómo se desenvuelven las ondas. Ok, entonces pues eso es básicamente lo que quería comentar en este video. En los siguientes días pues vamos a seguir observando, ahí va a haber algunos reportes adicionales, ya viene Facebook, seguramente ya vendrá también Google, entonces pues con todo eso iremos viendo cómo se desarrolla el mercado en esos resultados para ver un poquito más o hacer la hipótesis de qué es lo que podría estar pasando en los siguientes días. Muy bien, pues por ahora me despido. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en cafedeltrader.com, en la web, en el canal de YouTube, Café del Trader, y también en nuestros videos de Facebook, en Twitter, ahí con nuestros comentarios que estamos colocando constantemente. Muchas gracias, me despido. Carlos Contreras, asesor en estrategias de inversiones. Un saludo y que tengan una excelente semana. Hasta luego.